bueno que continúa con nosotros aquí en Conexión Latina a través de Bonches Latinos Radio, desde los estudios de Latinos TV en Guay, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Nueva York. Y bueno, lo anunciamos al inicio del programa, una reforma judicial en México está causando muchísima controversia. Mucha gente está de acuerdo, otra gente no está de acuerdo, pero para esto justo tenemos un invitado muy especial en un enlace en vivo. Él es, por aquí tengo el dato exacto para no errar. Él es el juez Carlos Enrique Sayas García. Él es juez de distrito y actualmente es secretario del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del 10º circuito. Está con nosotros totalmente en vivo para respondernos algunas preguntas acerca de la reforma judicial. Te saluda desde Nueva York mi estimado Carlos Rufo Torres y también está conmigo mi Alexis compañero. Matos, muchísimas gracias Carlos por estar con nosotros. De verdad que este tema de esta reforma judicial en México está causando revuelo y queremos saber de fuente principal cuál es la situación, cómo tú percibes lo que está pasando, qué va a pasar. Hay situaciones, por lo que hemos estado estudiando, que no se ha dado en países de la capacidad o del tamaño del territorio mexicano. Así que, ¿quién más que tú para poder respondernos estas preguntas que hemos estado creando para ti? Para Rufo. poder darnos un poco de luz, ¿no? Porque toda esta situación, Carlos, es un poco para la gente que no estamos tan inmiscuidas en este mundo de las leyes y demás, pues bueno, nos cuesta un poco a veces entender, pero justo para eso estás tú. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Carlos? Gracias, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio, muy bien, muchas gracias. Pues Mu- bien, en México, como bien sabrán, como bien sabrá el auditorio allá en Nueva York, pues estamos viviendo un momento muy convulso políticamente hablando, en el sentido de que existe esta reforma judicial que fue impulsada por el presidente de la República y ahora, después de las elecciones que obtuvieron una supermayoría, pues está generando pues estos cambios radicales en nuestro país. Y de ac- pues bueno, Sí, no la sé primera si... pregunta en concreto que tenemos para ti es si estás de acuerdo, Carlos, en que se haya realizado y aprobado esta reforma judicial y por qué. Si sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Mira, mi respuesta es un no rotundo, no estoy de acuerdo en absoluto. Wow. Esta reforma en realidad no tiene como finalidad mejorar la impartición de justicia en México. Es evidente que es una venganza, una revancha política en contra del Poder Judicial de la Federación, porque hemos sido el único contrapeso real en este sexenio. Además, la reforma representa en realidad un riesgo para el Estado de Derecho y para la democracia misma en nuestro país. Considero yo que es un paso firme incluso hacia la dictadura. Es complicado también. Entonces, ¿qué diferencia habrá de ahora en adelante? ¿Qué cambia? Hemos estado leyendo de que, por ejemplo, ahora los jueces van a ser elegidos por voluntad popular. ¿Qué tenemos con eso? Sí, tal cual, ese creo yo que es el cambio más trascendente, más relevante de la reforma y creo que es el que hay que pues aquí hablar e informar al auditorio. El principal cambio es que los cargos de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial serán elegidos por voto popular. Sin embargo, es una votación popular entre candidatos que van a elegir previamente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, el presidente de la República, la Cámara, el Congreso y el Poder Judicial, el propio Poder Judicial, nombrará candidatos y esos candidatos serán dentro de los cuales podrá elegir la ciudadanía. Entonces, en realidad, ni siquiera es una democratización real, porque la gente no va a elegir a su juez, va a elegir dentro de las opciones que les va a dar el sistema, ¿no? Que les va a dar el Poder Ejecutivo y el Legislativo primordialmente, que son quienes tienen estructuras partidistas. Y bueno, actualmente, al día de hoy, antes de la reforma, los jueces y magistrados acceden a los cargos a través de, de un servicio profesional de carrera. Aquí le llamamos la carrera judicial. Esto es que a través de concursos de oposición, que son exámenes muy demandantes, compiten muchos juristas de excelencia en nuestro país y pues solamente resultan vencedores los mejores. Entonces esto garantiza que lleguen a los cargos de juez o magistrado personas con experiencia, con conocimientos y con capacidad. Entonces aquí el debate es este.
¿Qué queremos? ¿Juzgadores con experiencia y conocimientos o bien juzgadores populares y carismáticos? O bien que simplemente tengan conexiones políticas o partidistas. Comprendemos totalmente la situación. Mira que justamente yo estaba viendo de que a pesar de que la reforma en el Senado fue aprobada con una mayoría de votos, hay una parte bastante pues amplia a la cual está todavía como un poco renuente a que se haya realizado este cambio o que se haga esta reforma, ¿no? ¿Tú crees que la gente que está como renuente al cambio, esta actitud se deba a un conflicto de intereses por parte de ellos? Por supuesto que no. El presidente y el oficialismo aquí en México han intentado hacer pensar a la población que quienes se rehúsan a la reforma son personas que pretenden defender sus privilegios, y esto no es así, esto no es verdad. En México, el Poder Judicial de la Federación se fue a paro de labores, a una suspensión de labores desde el 19 de agosto, pero esto derivó de un movimiento de la base trabajadora, es decir, los trabajadores pues nos unimos, nos pusimos de acuerdo para lanzar este paro para expresar la inconformidad. Somos alrededor de 55,000 trabajadores. Y bueno, esto lo hicimos por convicción y por supuesto por temor a las consecuencias que traerá la reforma. Posteriormente, el 21 de agosto, ya los jueces y magistrados votaron por sumarse al paro y digamos que secundaron el movimiento de la base trabajadora. En ese sentido, pues los trabajadores, yo te lo digo, soy trabajador y soy parte de esta institución. Los trabajadores no somos acarreados, no somos paleros de nadie, como nos llamó el presidente. En cambio, defendemos los derechos que tenemos como base trabajadora. Y no solo eso, también defendemos la división de poderes, la independencia judicial y la impartición de justicia. Tenemos este compromiso con la población. Muy importante, Carlos, y para poder comparar, saber más o menos qué esperar, ¿tú tienes el conocimiento en qué países de Latinoamérica o el mundo haya sucedido una reforma de este tipo? Mira, de esta naturaleza tal cual o de esta magnitud, no, en ningún país del mundo. Lo que más se pudiera acercar es el caso de Bolivia, en el cual se eligen algunos cargos de las altas cortes bolivianas. Pues sí, allá tienen un sistema también de elección popular de algunos jueces o juzgadores, insisto, de altas cortes, pero no de la totalidad de los juzgadores de su país. Y aún así, el país boliviano pues no se compara en tamaño, su aparato gubernamental y de impartición de justicia no tiene, por supuesto, las dimensiones del aparato mexicano, ¿no? Aquí lo que se pretende es que los 1,600, más o menos 1,600 juzgadores federales sean electos por voto popular y pues también alrededor de 5,000 jueces locales de cada uno de los estados de la República, de cada una de las entidades. Entonces, de esa magnitud no existe. Y bueno, el resultado que generó en Bolivia, por lo menos, es, en primer lugar, desinterés de la ciudadanía. La gente no quiere tener esa responsabilidad, digamos, ciudadana o política de elegir a sus juzgadores, porque saben que no les corresponde propiamente, porque, vaya, no tiene que llegar ahí, insisto, el más popular o el más carismático, tiene que llegar a esos cargos las personas que estén capacitadas y que tengan experiencia para impartir justicia y para resolver los asuntos, los casos. Entonces, lo que se ha demostrado, lo que ha sucedido es que la gente, pues, dado ese desinterés, pues simplemente no van y votan, no expresan su voto, o bien si van y votan, nulifican su voto, precisamente expresando, dando una señal clara de desinterés. Y además, pues se entiende, o sea, se ha visto que no mejoró en realidad de ninguna forma la impartición de justicia en Bolivia. En cambio, se generó una crisis constitucional, o se ha generado crisis constitucionales en el sentido de que como la gente no va y vota, o como hay abstencionismo, no se logran las votaciones para tener jueces y pues se genera una crisis. Carlos. Y por último, pues se ha dicho que los jueces, los juzgadores bolivianos a veces se inclinan hacia el gobierno en turno, hacia el poder que está en turno. Entonces eso no es justicia imparcial. Carlos, disculpa, una pregunta simplemente por curiosidad. Quizás esa reforma judicial que hubo en Bolivia fue propuesta por Evo Morales. Sí, wow, entiendo que sí. Qué coincidencia. Excúsame la expresión y me voy a salir. Qué maldita coincidencia. Esto no tiene madre, señores. O sea, pichones de dictadores. Continúa, Carlos, y disculpa por la interrupción. No, ningún problema. Pues sí, en la experiencia internacional o el caso más cercano, pues hemos visto que no ha beneficiado nada y al contrario ha generado muchos inconvenientes. Insisto, crisis constitucionales,
sentencias o resoluciones a modo, pues por supuesto buscando beneficiar al poder en turno. Y entiendo que eso va siendo volátil incluso en Bolivia, que llega un nuevo gobierno o cuando estaba Evo Morales, pues las decisiones eran en favor del partido y de los intereses de, de su movimiento. Cambia de régimen y ahora los intereses judiciales se pasan al otro lado, ¿no? del espectro político y ahora benefician al presidente en turno. Y así va haciendo un cambio y eso es justamente lo que no debe pasar con la justicia. La justicia debe ser estrictamente con las leyes, con la constitución en mano y no por intereses de ningún tipo, ajenos al derecho. Justo creo que también hay una, tú lo mencionabas hace un momento antes de pasar al tema de Bolivia, que hay una apatía por parte de nosotros, de uno como ciudadanos. Entonces creo que lo importante es que nos enteremos de qué es lo que sucede con este tipo de decisiones que van pues a definir el rumbo del país. Y ya para ir casi cerrando esta entrevista, Carlos, quisiera preguntarte cuáles son los beneficios que uno como ciudadano común, o sea, el trabajador común, real que anda por ahí, pues ahora sí que trabajando como decimos, ¿cuáles son los beneficios que obtendríamos nosotros como ciudadanos con esta Mira, reforma? yo considero que ningún beneficio va a traer a los ciudadanos, a la ciudadanía en general. El único beneficio que es incluso artificial, creo yo, es que tengan la idea de que van a votar a sus juzgadores. Pero bueno, ese en realidad no creo yo que sea un beneficio real a su esfera jurídica, ¿no? Muy por el contrario, se van a generar muchísimas injusticias, van a llegar jueces totalmente improvisados, incluso se redujeron los requisitos para acceder a los cargos y pues actualmente se podrá acceder con la reforma, pues alguien sin experiencia absoluta, entonces alguien recién graduado, sin experiencia en tribunales ni en ningún área del derecho, pues puede llegar a ser juez federal y resolver casos de suma delicadeza, ¿no? Entonces, vaya, yo No ves ningún no digo que beneficio las personas real, recién ¿no? Te graduadas, sus entiendo, estudiantes no porque tengan capacidades, claro que las tienen, pero para acceder a es esos que cargos alguien, se debe tener experiencia. alguien claramente promovido por el gobierno de turno va a hacer una campaña donde va a tener los recursos necesarios para poder correr a ese candidato y obvio que ese candidato va a ganar cuando ya tenemos las experiencias de que solamente o solo en las elecciones presidenciales el pueblo participa de una manera mayoritaria, aunque no tan amplia de un 100%. Cuando no es una carrera presidencial, ya sea congresual o municipal, siempre la participación electoral es más baja. Imagínate una participación judicial. Simplemente van a ir a votar las personas que están interesadas a votar, van a ir a votar las personas que el gobierno está promoviendo que voten. O sea, van a Claro. salir electos los jueces que el gobierno quiere que ganen. Y ahí es donde está esta complicación. Pero Carlos, Tal cual. quiero que sepas que tenemos un público que quiere saber y tenemos una pregunta que tengo aquí a Rufo que te quieren hacer en el aire y Rufo tiene en su teléfono una persona que quiere hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con nosotros para que esto fluya de una manera más general. Adelante, Rufo. Sí, De Carlos, acuerdo. te presento, él es Jorge Villarreal, él es residente de aquí de la ciudad de Nueva York, nos escucha desde el barrio aquí en Manhattan, entonces él es una persona que tiene pues una duda, ¿no? Para que, no, si nos apoyas, Con gusto. él es mexicano, entonces para que nos apoyes por ahí con la información de la pregunta que tiene. Adelante, Jorge, por favor. Buenas tardes a todos. Aquí, bueno, escuchando todo, en todo lo que se refiere a la reforma judicial en México. He estado mirando y enterándome de todas las formas que se están las leyes ahora adaptando a este nuevo modelo. Yo soy una persona que conozco hasta los 37 años, estuve en México, conozco bastante de la justicia en México, en especial en Tabasco, caminé muchos estados en la República y realmente yo me di cuenta que el sistema judicial sí necesita una reforma de fondo, estructural, la ley.
no en sí cambiarle en la totalidad como para decir, ¿sabe qué? El presidente tiene la facultad de decir, tú vas a ser juez, tú vas a ser ministro, tú vas a ser ¿cómo se llama? El ministro, jueces y magistrados. Eso no siento que no debería ser. Por eso hay una autonomía, poder judicial, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Mi pregunta es para Carlos. Considera que este modelo de justicia que tenemos en México va bien a la fecha. Mira, es muy buena pregunta y también muy buenos comentarios iniciales y creo que justamente dio en el clavo. Efectivamente se requiere una reforma integral, una reforma que abarque todo el sistema de justicia mexicano. El problema no solo recae en el juez o en el magistrado o en el ministro. El problema viene desde mucho antes. Y por cierto, te saludo también desde Villahermosa, Tabasco. El problema yace o inicia desde las fiscalías, que no forman parte del Poder Judicial. Son las autoridades que aquí en México persiguen e investigan los delitos. Esas autoridades, pues sabemos perfectamente los mexicanos que pues ir al Ministerio Público, levantar una denuncia, ir a la fiscalía, pues implica siempre un martirio institucional y terminas revictimizándote 1000 veces por las situaciones que se viven ahí. Ahora, de ahí pasa muchas ocasiones a un tema de defensoría. ¿Quién es el defensor el defensor de oficio que te está asistiendo? Pues también ahí tenemos serios problemas. También los... Como se cortó un poco la llamada. ¿Perdón? Perdona, Carlos. Carlos, tengo otra pregunta. Como una remembranza. Aquí en los Estados Unidos también, en algunos estados eligen a sus jueces, a los jueces que aquí juzgan. Creo aquí fue en Estados Unidos donde se inició ¿cómo se llama? La elección de los jueces por parte del pueblo, del público, del pueblo más que nada. ¿Tú consideras no crees que es tiempo de en México también probar esta forma de elección? Pienso que hay una diferencia sustancial en el caso de Estados Unidos. Los jueces norteamericanos, no todos, no en todo el país eligen a sus jueces en forma popular, no en todos los estados y mucho menos los jueces federales. Entonces entiendo que hay en algunos estados de los Estados Unidos sí eligen a algunos jueces, pero bueno, no a los federales. Y allá también hay una principal diferencia, ya existe una figura del jurado. El jurado es quien al final pues recibe las pruebas y toma un veredicto, toma una decisión y el rol del juez es de mucho menor impacto que aquí en México. Aquí en México los jueces son quienes reciben pruebas y deciden y determinan condenas o absoluciones y pues eso es una principal diferencia al caso de los Estados Unidos. Entonces pienso yo que no es un ejemplo 100% equiparable o bueno, por el hecho de que funcione y no sé qué tanto funcione. Entiendo que hay algunos documentos académicos que sugieren de algunas universidades, creo que la de Stanford recientemente publicó algún documento al respecto, pues diciendo que no es muy viable o que no es el mejor modelo de impartición de justicia elegir jueces por votación popular. Y entiendo que lo que ha sucedido, por lo menos en Estados Unidos, son vaivenes electorales. Llega la fecha de elección y los jueces suelen adoptar medidas más severas para las personas que condenan, o sea, les decretan condenas más robustas, más punitivas, y pues por supuesto que obedece a un escenario electoral de, miren, electores, yo sí estoy encerrando a los delincuentes, y bueno, no siempre puede terminar en algo ajustado a derecho. Perfecto, pues agradecemos muchísimo la llamada de Jorge Villarreal que nos escucha desde aquí, desde el barrio Manhattan. Esperamos que tus preguntas hayan sido respondidas y bueno, agradecemos mucho tu tiempo, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bien, Carlos, con esto terminamos. Agradecemos de verdad tu tiempo que te hayas conectado y de verdad esta información nos nutre, nos suma, nos aporta, porque realmente a veces no entendemos, no comprendemos, más que nada porque lo mencionabas, la apatía a veces del latinoamericano, del hispano, de no leer, de no informarse. Entonces, contigo de verdad que
nos suma toda esta información y agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo para explicarnos un poco más acerca de esta reforma que seguramente va a seguir dando de qué hablar, ya que tengo entendido que hasta el día de ayer todavía no ha sido como publicada en el diario de la Federación. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Lamentablemente estamos comunicando este tipo de noticias en el foro internacional. Ya muchas voces internacionales, por supuesto, de Estados Unidos han venido expresando la advertencia de que esto pues va a terminar pues no muy bien. Posiblemente sea un primer paso, insisto, hacia la dictadura y lamentablemente eso pues puede esperarnos a los ciudadanos mexicanos. Y pues nada, muchas gracias por el espacio. A ti, Carlos, cuando gustes, tienes los micrófonos abiertos de este lado. Buenas Muchas tardes. gracias, con todo gusto. Muchísimas Saludos gracias. hasta Villahermosa, Tabasco. Gracias. Gracias. Pues bueno, vamos a ir ahora. Bueno, gracias a Carlos nuevamente y... Wow, sí, nos vamos a una pausa, pero en realidad esta situación es complicada y no, o sea, algo complejo en realidad. Cuando estudiamos lo que expone Carlos, cuando tú lees lo que es dejar la decisión del Poder Judicial en manos popular, creo que eso traería muchas consecuencias. Aún vamos a ver Pero cómo se va desarrollando todo esto. Pero nada, Rufo, vámonos a una pausa y regresamos con un con las poco más de noticias. información. De acuerdo.